Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Combatiendo la culebrilla. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de la culebrilla. La culebrilla es una infección del virus de la culebrilla que se llama herpes zoster y puede ser bastante severa. Les enseño una foto por aquí. Por aquí tengo una. Esta está feíta. Por aquí pueden verla. En verdad es algo que le pasa más que nada a las personas que ya van entrando un poquitito en edad y hace lógica que sea así. Lo voy a explicar en la pizarra por qué. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, la culebrilla como tal es una infección viral. Es una infección de virus. Hay 4 tipos de organismos que atacan el cuerpo. Están las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Son 4 tipos, ¿no? El cuerpo, ¿verdad?, tiene unos mecanismos internos que se llama el sistema inmune que combate muy bien los virus. De hecho, lo más difícil para controlar son los virus. La medicina moderna no tiene absolutamente nada que pueda combatir un virus. Realmente no lo hay. Lo que tiene la medicina son uno que otro medicamento que ayuda a contrarrestar los efectos secundarios de uno tener una infección viral, ¿no? Pero contra los virus no hay nada. Por eso es que los virus han sido muy poco controlables. Ahora, este virus de la culebrilla es un virus que se llama herpes zoster. Es pariente de la varicela. De hecho, cuando está atacando el cuerpo, lo que más se siente es un dolor punzante, un hormigueo, una picazón, como un leve calor o una fiebre y un cansancio continuo, ¿no? Estas son con las manifestaciones principales. Pasa mucho en las personas por arriba de 40 años de edad, aunque puede también dar en niños. Claro, lo que significa que hay una infección del virus herpes zoster, que viene de la varicela, es que a veces la persona ha tenido una infección de varicela en su juventud y esa infección pasó y la persona quedó inoculizada contra varicela, pero ese virus de la varicela resurge, el mismo, años después resurge en el sistema nervioso, porque la culebrilla lo que ataca es el sistema nervioso. Por eso es que es tan doloroso, porque fíjese que toda la sensación del cuerpo usted la siente a través del sistema nervioso. Quiere decir que cuando ese virus se mete en la espina dorsal y se mete en el sistema nervioso, donde quiera que se meta, como está en un nervio, que es lo que conduce la sensación del cuerpo, el dolor es intensísimo. El dolor y la erupción puede durar 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, 2 meses, 4 meses, y hay gente que lo dura 1 año, ¿me sigue? La duración va a ser equivalente a cuán fuerte esté el sistema inmune del cuerpo. Lo único que puede controlar un virus, lo único, es el sistema inmune. El sistema inmune del cuerpo tiene unos complementos, unas células que se llaman macrófagos, que son unas células grandes que cuando encuentran un virus le dan la vuelta alrededor, lo cubren, producen unas enzimas que destruyen el virus. Pero eso solamente lo puede hacer el sistema inmune del cuerpo, no lo puede hacer la medicina. La medicina no ha encontrado ninguna forma de matar un virus. De hecho, cuando hay una infección de culebrilla, ¿verdad?, pues lo que la persona va a ver, las áreas más atacadas son aquí en el torso. Empieza a salir como una culebra que sale por la parte de atrás y casi llega hasta el frente. En los tiempos viejos había la superstición que decían que si la culebra de la izquierda y la derecha se unen, la persona muere. Eso no es verdad. Solamente lo que significa que si está uniéndose un lado y el otro, pues lo que significa que ese cuerpo está bien débil, ¿no? De hecho, el nombre culebrilla, la historia dice que lo desarrollaron los gauchos. Los gauchos en la Pampa Argentina tenían la idea de que la culebrilla, como parecía una culebra, se les había venido encima porque habían dejado su ropa secando arriba de un material que se estaba secando de trigo, y que ahí se había trepado esa culebra y después cuando se ponía la ropa encima se le pegaba la culebrilla. Eso es superstición, ¿verdad? Pero de ahí salió el nombre de la culebrilla. En fin, ¿qué podemos hacer cuando hay una infección de culebrilla? Pues mire, las acciones verdaderas
que se pueden hacer para combatir esto es levantar el sistema inmune. ¿Qué cosas levantan el sistema inmune? Si usted tuviera que levantar el sistema inmune, lo primero que tiene que saber es que tiene que activar el lado pasivo. El lado pasivo del cuerpo, no el lado excitado, hemos hablado de excitado y pasivo. El lado pasivo del cuerpo, que es lo que los médicos llaman parasimpático, ese es el lado que activa el sistema inmune, ese es el lado que le defiende, ese es el lado que mata a los virus. Si está activado nada más que el excitado, usted no se va a poder defender. Así que hay que activar el pasivo. ¿Cómo se hace? Pues usted pone magnesio suficiente al máximo del cuerpo, potasio. La mejor forma del potasio, en cápsulas de potasio se puede usar hasta 8 y 8, no tiene ningún problema. 8 con cada comida, eso es pequeñito, ¿no? Jugos de vegetales son espectaculares. Jugos de vegetales o jugos verdes. Eso es espectacular porque eso está lleno de magnesio y potasio y activa las defensas del cuerpo. Lo otro que es que hay que tomar dosis altas de vitamina C. Vitamina C. Todo lo que usted haga, que haga de conexión a tierra, la conexión a tierra lo que hace es que quita carga eléctrica excesiva del cuerpo y mete antioxidantes naturales. Hay un episodio, es el número 951, que usted puede utilizar para que haga conexión a tierra. Estas acciones son buenas. De hecho, si tuviera un caso muy severo de culebrilla y tuviera un médico amigo que le quisiera ayudar, no estaría de nada mal que usted pidiera una infusión intravenosa, o sea, a través de las venas, de vitamina C. Es un médico que sepa hacer eso, ¿no? Porque eso puede ayudar básicamente a activar el sistema inmune, que entonces lo que puede controlar la infección de la culebrilla. Entonces, la meta cuando hay una infección de culebrilla es acortar la infección, el tiempo de la infección. Y eso se hace potenciando el sistema inmune. Obviamente tiene que hidratar el cuerpo, tomar suficiente agua, y si hace estas acciones que tranquilizan el sistema nervioso y activan el pasivo, usted va a ver que la culebrilla empieza a desaparecer. Si una persona le está dando la infección por demasiado tiempo, lo único que significa es que el cuerpo está demasiado débil. Y lo que hay es que fortificarlo con jugos de vegetales, con la comida correcta para su tipo de sistema nervioso y sobre todo con vitamina C y estos complementos. Así que eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.